Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar unas galletitas riquísimas que se llaman galletas Linzer. Las galletas Linzer son unas galletas típicas de la ciudad de Linz en Austria y su particularidad es que son dos galletitas que en el centro llevan una mermelada, pero la galletita de la parte superior tiene una especie de ventanita por donde muestra el color de la mermelada. Por lo tanto, lo ideal es que en estas galletitas se rellenen con una mermelada. A mí me gusta de colores rojos, como por ejemplo de fresa, de frambuesa, pero en realidad la puedes rellenar de cualquier mermelada que tengas en casa. En su masa, las originales llevan almendra molida y nosotros hoy las vamos a elaborar exactamente así, con almendra molida, lo que le da un toque súper especial entre el sabor y un toque muy crujiente, aparte de la mantequilla que siempre le da un toque muy crujiente a las galletas. Así que nos vamos a poner ya mismo el delantal porque vamos a preparar unas exquisitas galletas Linzer. Comienzo las galletas preparando la harina de almendras y para eso coloco 150 gramos de almendras peladas en el vaso de la licuadora. Esta harina de almendras suele quedar con una textura ligeramente gruesa, pero así es perfecta. Si tú tienes harina de almendras en casa, puedes saltar este paso. En un bol voy a colocar 300 gramos de harina de trigo todo uso, voy a agregar 100 gramos de azúcar y todas las almendras ya molidas. Agrego una pizca de sal y revuelvo todos estos ingredientes secos para que se unan muy bien. Le voy a agregar 200 gramos de mantequilla que debe estar fría y cortada en cubitos. Y con la yema de los dedos comienzo a integrar la mantequilla en la harina. Lo que hago con este es que con el calor de los dedos voy a integrar toda la mantequilla en la harina. Y la textura debe quedar así, como una arena gruesa. También en algún libro o en alguna receta habrás leído que parece queso rallado. Esa es la textura que queremos. Vamos a agregar 2 yemas de huevo a esta preparación y comienzo a mezclar muy bien todo con las manos. Las masas de galletas que se conocen como masa quebrada o masa sablé son esas masas que tienen un alto contenido en mantequilla y poco líquido. Se trabajan así, uniendo los ingredientes. No queremos amasar, lo que queremos es integrar todo hasta que todos los ingredientes estén unidos. Yo le voy a dar una forma de bloque delgado, no muy grueso, porque después va a ser más fácil de estirar con el rodillo. Lo envuelvo en plástico y lo llevo a refrigerar por al menos 1 hora. Corto la mitad de la masa y entre 2 hojas de papel de horno voy a extender la masa para después cortar las galletitas. La extiendo con el rodillo, estirándola entre los 2 papeles para que me quede bien plana. Y el grosor debe ser de entre 3 y 4 milímetros. Para cortar las galletas voy a usar un cortador rizado de 4 centímetros. Y simplemente corto todas las galletas que me salgan con la masa. Con los sobrantes de masa lo que hago es volverlos a unir y volverlos a estirar.
Voy a hornear las galletas en un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit de 10 a 12 minutos hasta que estén doradas. Tengo que contar las galletas que me salen y la mitad de las galletas van a ser bases y la otra mitad van a llevar este agujerito. Entonces, usando un cortador redondo, pues elimino la parte interna para que unas galletitas sean la base y las otras sean la tapa. Para cortar el centro de la galleta voy a usar un cortador liso de 18 milímetros. Cuando salen del horno las dejo enfriar completamente y a las que tienen el agujerito las voy a espolvorear muy bien con azúcar pulverizado. Y a las bases las voy a untar con mermelada. Yo usé mermelada de frambuesa. Como te dije en la introducción, puedes usar la mermelada que tengas en casa. A las que tienen la mermelada les coloco la galletita superior y hago un poquito de presión para que la mermelada salga por el agujerito. Y listo, ya están listas para comer estas galletitas Linzer. Espero que las disfrutes. Si te surgió alguna duda, tienes una sugerencia o me quieres dejar un comentario con respecto a la elaboración de las galletas Linzer, me lo puedes dejar en el buzón de comentarios que está aquí en la parte de abajo de YouTube. En la cajita de descripción del video te dejo toda la receta escrita con todos sus pasos a seguir para que no te puedas equivocar al elaborar estas galletitas. Es importante que compartas este video con toda tu familia y amigos para que así el canal pueda seguir creciendo. Me puedes seguir por todas estas redes sociales que te dejo por aquí. Y también es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes, puedes saber qué cosas voy a cocinar, si camino por algún lugar o si te hablo de algún tema en particular. Y para que te puedas suscribir a este canal, ya sabes que siempre te dejo por aquí el botón de suscripción. Suscríbete ya mismo al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos.